Muy bien, pues vamos a empezar, vamos a concluir, mejor dicho, la última de las sesiones académicas de hoy. Concretamente lo vamos a hacer con una mesa redonda que lleva por título "El plomo devuelve a Linares su identidad minera". A lo largo de la mañana hemos visto ese recorrido desde la época de los romanos, pasando por la monarquía hispánica en el siglo XVII, el siglo XVIII, y hemos terminado, bueno, hace un ratito, con Pepe Dueñas, que nos ha hablado de un recorrido histórico también por dos siglos, por el Linares contemporáneo, siglo XIX y siglo XX, pues prácticamente hasta llegar a nuestros días, al año 1991, cuando se puso punto y final a la última de esas minas que había aquí en el distrito de Linares. Vamos a empezar esa mesa redonda con Fernando José Palero Fernández, que es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Salamanca. Lleva nada menos que 42 años de carrera profesional en diversas empresas mineras de todo el mundo, destacando 20 años en minas de Almadén y Arrayanes. Ha participado en varios de los más importantes proyectos mineros desarrollados en las últimas décadas en España, como Aguas Teñidas, Sotiel, Cobre, Las Cruces, Los Santos y Muga. Es consultor internacional en proyectos de explotación y desarrollo en África, América y del norte y del sur. La carrera científica que ha llevado paralela, colaborando con varios grupos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, también de esta casa, de la UNED y de la Universidad de Toulouse. Del orden de nada menos que 40 publicaciones en revistas, libros y comunicaciones en congresos, incluyendo algunos sobre patrimonio geológico minero y de arqueología minera. Fue profesor asociado en la Escuela de Ingeniería de Minas de Almadén y actualmente es profesor invitado en el Máster de Geología de Yacimientos Minerales de la UNIA y de la Universidad de Huelva. Conoció las últimas minas de Linares en funcionamiento, esas que hemos visto hace tan solo un momento, y es uno de los socios fundadores de Kerogen Energy SL, promotores del actual proyecto de Nuevo Linares. Bienvenido, Fernando. Yo quisiera preguntarte, en primer lugar, para abrir esta mesa redonda, ¿en qué punto estamos y cómo, digamos, surge ese proyecto de Nuevo Linares? ¿Qué posibilidades hay en Linares y en su comarca para volver a recuperar la actividad minera? Cuéntanos un poco cómo surge ese proyecto. Bueno, son tres preguntas realmente. Sí. En una. ¿Cómo surge? Pues como has hecho la presentación de mi currículum, conocía las minas de Linares funcionando. Estuve en la mina del Cobre cuando aún estaba en plena actividad. Si no mal recuerdo, sería año 86, 87. Yo ya estaba en Almadén. Almadén tenía todavía aquí una oficina en Arrayanes y entonces Almadén también estaba desarrollando un proyecto de minería filoniana, que era Navalmedio, y había mucha relación con Minas de la Cruz. Y bueno, pues aprovechando esa relación, también mi afición y ganas de aprender, entonces era muy joven, pues tuve ocasión de venir aquí varias veces y ver la mina y conocerla con los profesionales que entonces trabajaban. Y yo siempre he tenido un recuerdo de aquella época fabuloso, ¿no? Y cuando cerró la mina, pues para mí, hombre, no creo que fuera tanto dolor como el de los mineros de aquí, pero me dolió muchísimo, ¿no? Y siempre pensé que con lo que yo había visto allí, si el plomo podía volver a tener un valor y tal, pues sin duda alguna habría que volver aquí, ¿no? Y fíjate por dónde, pues la ocasión se presentó más adelante, ¿no? Y con el abandono que ha habido de la minería en general, sobre todo a finales del pasado siglo, los años 90, cuando las materias primas minerales estaban a unos precios irrisorios, pues el cierre fue casi general. A nivel de toda España, pues creo que quedó como mina metálica una, que era, no sé si coincidió con que fueran dos, que sería Agua Blanca en el norte de Monasterio, es Badajoz, lindando con Huelva, y empezaba también, creo que el oro de Asturias, ¿no? De lo que es hoy Boinás y el Valle. Y es lo que quedó. Pero bueno, de esa hubo una caída del dominio minero tremendo, fue quedando mucho territorio libre
Y afortunadamente, pues en los primeros años del nuevo siglo, las materias primas empezaron a subir de precio. Otra vez la minería volvió a reactivarse, claro, con el problema que reabrir una mina es muy complicado. Y ese problema no solo lo hubo aquí en España, sino fue a nivel mundial, con lo cual la nueva demanda de materias primas y la escasez de oferta que había, pues elevó mucho los precios. Andábamos al tanto de cómo estaba el dominio minero, porque aquí la administración, la verdad, va muy lenta, y cuando vimos que quedaba libre todo el territorio que comprendía lo que nosotros considerábamos que era lo más interesante de aquí del distrito, pues ahí estábamos y pusimos un permiso de investigación y fue bastante rápido en el otorgamiento. Solicitamos, creo que fue en enero del 2019, y en diciembre de ese mismo año, casi como regalo de Navidad, nos llegó el otorgamiento del permiso de investigación. Con lo cual, para mí fue... Recuerdo que quedé con Pepe Dueñas a comer un día para decírselo, y la alegría de que nos metíamos aquí a investigar, ¿no?, esto. Y bueno, gracias a un grupo de socios y buenos compañeros técnicos que tengo, veo por allí al fondo a Gonzalo Mayorat, pues empezamos a trabajar. Lo que pasa que vino la pandemia, que todos sabemos, en el 20, y tuvimos que paralizar los trabajos. Y ya en el 21 también entró Insersa con nosotros como socio, lo cual fue un buen empuje económico y además de medios, porque Insersa es una empresa minera, son operadores mineros en Huelva, y con ellos pues casi pudimos hacer en el año 21 todo lo que teníamos que haber hecho en los 3 años de otorgamiento del permiso de investigación, que los permisos de investigación se otorgan por 3 años, ¿no? Y con ello, pues bueno, no solo eso, sino gracias al colectivo Arrayanes, que nos facilitó muchísima documentación, también a privados de aquí de Linares que tenían bastante información útil, pues, y los sondeos que hicimos, pues confirmamos una serie de recursos que abren una perspectiva, sin duda alguna, positiva, ¿no? Ahora mismo, bueno, el permiso de investigación que tenemos es muy, muy amplio. Por ello lo tenemos zonificado en varios sectores en función sobre todo de la cantidad y calidad de información que tenemos, ¿no? Entonces, lo que era la zona de las últimas minas funcionando, lo que trabajó la Cruz en la zona del Cobre, Matacabras, y Adaro en ese sector de San Juan Esmeralda, Siles, etcétera, pues es donde más información teníamos y ahí es donde hemos hecho esta evaluación de recursos. Eso representa en el territorio del permiso de investigación debe ser del orden del 20% aproximadamente. O sea, tenemos todavía un 80% donde investigar mucho, ¿no? Entonces, ya en este 20% que tenemos valorado, donde hay un recurso ya valorado por nuestra parte, pues ya hay que acceder al interior, ¿no? Ya investigar desde superficie es costoso, complicado y encima la información que obtenemos no es suficiente, ¿no? Entonces, este paso siguiente pues, ha sido empezar a tramitar una rampa de investigación y ahí estamos en la tramitación. ¿Qué es una rampa de investigación? Bueno, es acceder a la mina, ¿no? Antiguamente aquí casi todo se ha desarrollado por pozos, ¿no? Como los cuerpos mineralizados son verticales, los filones son verticales, pues según se va avanzando en la explotación hay que ir más abajo, ¿no? Entonces, desde aquí, lo tradicional, bueno, y en casi todo el mundo por la concepción que había de la minería anteriormente y también los medios, ¿no? Porque, claro, hoy en día la metodología y los medios que hay son diferentes, ¿no? Son mucho más ágiles y tal. Ahora acceder a las minas por pozos, pues es primero más caro que hacer una rampa. Una rampa, pues es un túnel inclinado, ¿no? Que vamos bajando, ¿no? Y muchas veces haces curvas para ganar, porque claro, te alejas del objetivo, vuelves para atrás, otra curva y así vas ganando con una pendiente determinada hasta los niveles donde quieres acceder, ¿no? O sea, es, digamos, la manera de entrar hoy en día en las minas subterráneas, ¿no? Entonces, esta rampa, el objetivo, como digo, lo que tenemos es un permiso de investigación, no es una concesión de explotación. O sea, nosotros no podemos todavía sacar mineral para vender, ¿no? Podríamos sacar para hacer ensayos y tal, pero no para vender. Entonces, por eso es una rampa de investigación. Evidentemente, la idea de la rampa
pues es una idea con futuro, ¿no? Es hacerla ya, que en un futuro, si los recursos que tenemos valorados los confirmamos y vemos que se pueden pasar a reservas. Ahora después haré esta definición entre recursos y reservas, que hay siempre mucha confusión, ¿no? Bueno, si hay lo que creemos y pasan a ser reservas, pues entonces ya tenemos parte de la infraestructura de la mina hecha, ¿no? Entonces lo hacemos además con esa intención, pero en sí es una rampa de investigación. Es para acceder e investigar, eso sí, ya dentro de la mina, lo que es el mineral que hay y puede haber y sus extensiones, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en ese momento. Tenemos visto bueno de medio ambiente, tenemos visto bueno por parte de la Administración minera y tenemos la respuesta negativa de Confederación Hidrográfica. Pero bueno, Confederación Hidrográfica era de esperar que fuera el principal escollo a superar, ¿no? Entonces, andamos ahora, previamente, pues intentando responder al escrito de Confederación con datos. A Confederación no se le puede ir diciendo, míreme usted esto un poco mejor, ¿no? Hay que ir con datos, con mucha información bien soportada, apoyada y tal, para intentar demostrar que no estamos muy lejos de hacer una afección al acuífero, como ellos dicen, que sea catastrófica, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos intentando sacar esto para adelante. Lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero, pero no queda otra. ¿Cuánto perspectivas para nosotros? Que sería la tercera parte de la pregunta, pues muchas. Pues, si estamos haciendo todo esto es porque queremos en ello. Y aunque, bueno, aquí casi el 95% de la gente sabe para qué sirve el plomo ahora en la actualidad, pero por si acaso hay alguien que... Sí, en fin, bueno, ahora mismo el consumo con mucho es para baterías, ¿no? Las baterías de plomo son la manera más eficaz que hay hoy en día de eficacia-precio, vamos a decir, ¿no? Como acumuladores eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, incluso el coche eléctrico lleva una batería de plomo, aparte de las baterías que actúan como fuente, como el gasoil o la gasolina, llevan también una batería de plomo como cualquier coche, ¿no? Para mantener lo que es los equipos estáticos, etcétera, arranque, todo, pues, sigue siendo la batería de plomo. Y además hay creemos que todavía no desarrollado del todo, pero si todo esto sigue para adelante, los grandes acumuladores eléctricos, ¿no? Los grandes acumuladores eléctricos de plomo pues, son sin duda alguna los más eficaces, los que más duración tienen y además con otro hándicap añadido, que casi todo el plomo de las baterías es reciclable, cosa que no ocurre con la mayor parte del otro tipo de baterías. Muy poco de los otros componentes de baterías, litio, cobalto, níquel, etcétera, son reciclables, ¿no? Bueno, en el caso del plomo es del orden del 90 y tantos %. Por eso creemos que todavía hay un campo de desarrollo, sobre todo en los grandes acumuladores, muy amplio y que el futuro del plomo es todavía muy prometedor a altos precios como está. De hecho, precisamente con motivo de venir hoy aquí, he mirado la cotización hoy, son $2.140 la tonelada y lleva prácticamente desde finales del 19 hasta, hubo una pequeña bajada, sería desde el 21 aproximadamente en el rango de 2.000, 2.400. Se está moviendo, ¿no? Y lo que es todo el último año está entre 2.000 y 2.200. O sea, es como una gran estabilidad en los precios, ¿no? Cosa que los metales normalmente siempre fluctúan mucho, ¿no? Hay como una estabilidad. La perspectiva a mediano plazo, corto y mediano plazo, es de que se mantenga esa estabilidad, incluso quizás subir más. Y por ello, pues confiamos plenamente a estos precios, comparando con los costes que había de producción cuando tuvieron que cerrar la mina del cobre y tal, pues serían súper competitivos, ¿no? Hoy en día, con la tecnología minera que hay, los rendimientos, etcétera, creemos que comparativamente se pueden bajar aún más esos costes, ¿no? Con lo cual la rentabilidad pues sería muy buena, ¿no?
Y ahí estamos, lo que puedo decir de momento. Muy bien. La diferencia que hay entre reservas. Ah, sí, eso que he hecho el handicap, sí. Es que normalmente las noticias de prensa y tal siempre se habla de reservas. Y las reservas de mineral se acaban. Y tal, claro, las reservas de mineral creo que se acaban. Pero los recursos no. Es decir, recurso es el mineral que hay en un yacimiento. Y reserva es lo que se puede sacar de ese. Entonces, ¿de qué depende? Pues muchas veces depende primero del precio. O sea, tú puedes tener un recurso, son tantos millones de toneladas con este contenido, o sea, al 5%, tienes 20 millones de toneladas, ¿no? Ese es el recurso. Ahora, ¿qué pasa? Que a los precios actuales yo no puedo sacar mineral del menos del 7%, por lo cual de eso hay, pues, de los 20 millones a lo mejor hay 13. Entonces, en ese momento las reservas a ese precio son 13, aunque los recursos sean 20. Luego también hay otros, en un yacimiento, cuando uno lo explota, tienes que dejar macizos de protección, etcétera, no te lo puedes llevar todo, no puedes sacar el 100%. Entonces ahí también, digamos, eso es un recurso que tú te ves obligado a dejar en la mina, ¿no? Entonces, por eso la reserva es lo que puedes sacar, ¿no? Igualmente, la tecnología, pues, por ejemplo, se retrataron muchas escombreras. ¿Por qué? Porque antiguamente, por debajo de un tamaño de grano, no se podía beneficiar esa galena, ¿no? Luego, cuando llegó la flotación, se pudo beneficiar. Pues toda esa galena era un recurso que no se había podido aprovechar. Había sido un estéril. Las escombreras pasaron de ser un recurso de muy baja ley a ser una reserva, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Que las reservas, pues normalmente los proyectos mineros contemplan a unos años, ¿no? O sea, yo abro esta mina y mi proyecto minero es para 12 años, este proyecto minero. Eso no quiere decir que esa mina luego en el futuro pueda continuar, pero este proyecto minero tiene unas reservas para 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Viene la noticia de prensa, el Linares queda plomo para 12 años. No, o sea, para ese proyecto minero queda 12 años de reservas. Pero, evidentemente, como explicaba antes Pepe muy bien, lo de la ley del embudo, o sea, si tú sigues, cuando tú abres la mina, tú tienes que seguir investigando para poder seguir definiendo recursos y pasar recursos a reservas, ¿no? Con lo cual, tú puedes empezar con una reserva de 12 años, tú sigues estudiando, vas viendo las circunstancias de mercado, incluso a lo mejor parte de lo que tú tenías en el proyecto minero que no podías sacar por precio, si sube, parte del recurso que era subeconómico pasa a ser económico y a reserva, ¿no? Entonces, por eso, tengamos en cuenta que eso, imaginaros simplemente el ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? El oro, ¿no? El oro, el agua de mar tiene oro. Lo que pasa es que a unas cantidades que no hay tecnología que económicamente los traiga. Si llega un día un señor y dice, yo saco las ppbs de oro que hay en el agua del mar a un coste que me lo paga, pues pasa el oro de ser algo escasísimo a ser algo, pues, que hay a patadas, ¿no? Entonces, no tengamos miedo, o sea, reservas sí se acaban, pero los recursos hoy en día son ingentes, no voy a decir infinitos, pero ingentes, ¿eh? Bueno, perdón por la disertación, está un poco fuera de... En absoluto, en absoluto. Bueno, vamos a seguir con los contertulios de la mesa redonda y vamos con Raúl Caro Acino Menéndez, que ha sido alcalde de Linares, pero que hoy se encuentra aquí porque es el administrador de la página web prensadelinares.es, que es una gran hemeroteca que va de mitad del siglo XIX a la mitad del siglo XX y que se centra en esta ciudad. Ha sido responsable máximo de la Cámara de Comercio de Linares, con más de 30 años de experiencia en gestión y coordinación de proyectos de innovación e información, empleo, emprendedores y programas europeos. Tiene 60 años, es el tercero de 7 hermanos y se autodefine como casado, padre, orgulloso de 2 hijas y además su padre le inculcó el amor por esta ciudad y por su historia. Tiene como publicaciones Aproximación a la prensa, imprenta, política, 1868-1971, Ramón Soler Belda, está escrito por Raúl Caro y por Ramón Soler Belda. Y luego también su familia y él posee pues, una de las mayores y mejores hemerotecas
esa que está digitalizada en prensadelinares.es, y además es técnico superior en desarrollo informático, en comercio internacional y diplomado experto en fondos europeos. Hoy, como bien he dicho al leer el currículum, ha venido por ser el responsable, el administrador de esa hemeroteca tan ingente, tan interesante que es prensadelinares.es. Pero antes de que hablemos de esta hemeroteca, de su relación que tiene con la minería, incluso antes de hacer referencia a tu familia, de la cual Pepe Dueñas ya ha hecho un adelanto, del Enrique Acino, que fue vicecónsul de Alemania, yo quisiera que ahora como responsable político me dijera que si este proyecto del que está hablando Fernando es el proyecto definitivo. Porque estamos hablando de numerosos proyectos. El enésimo proyecto puede ser, y ahora, como él ha dicho, están los permisos, salvo el de Confederación, del que ahora hablaremos, pero ¿es el definitivo? ¿Cuál es la situación, es decir, desde el punto de vista como responsable político, en qué actitud debéis de tener los ciudadanos de Linares y especialmente los responsables políticos? Muy bien. Perdón, además que tenemos... Nada, no pasa sudar. Yo, si es el definitivo, ya me gustaría que fuera el definitivo, y supongo que a ellos les gustaría bastante más que a nosotros que fuera el definitivo. No sabemos si es el definitivo. Es el más ilusionante. Eso sí que lo es. No sé si es el definitivo. Es el más ilusionante porque yo, conforme lo estaba contando Fernando, recordaba que en el año 19 yo recibí a la empresa Querogen, que de la mano de Pepe Dueñas, y nos contaron el proyecto de investigación, que lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que después nos fuimos a la feria de minería que hay, al salón de minería y minerales que hay en Sevilla, donde no solo nos reunimos con vosotros, sino también con Insersa, donde conocí a Javier Aspe, al CEO, al director general de Insersa, y ya nos parecía un proyecto muy ilusionante, que es verdad que estaba todavía como proyecto de investigación. Y cuando más ilusionante apareció marzo del 2020. Y cuando apareció marzo del 2020, pues todo esto quedó en stand-by porque había que pensar en otras cosas y trabajar en otras cosas. Y luego lo retomaron y efectivamente, como dicen ellos, en un año hicieron el proyecto de investigación. Yo recuerdo haberlos acompañado. Es maravilloso, para el que no lo conozca, ver cómo hacen sus proyectos de investigación, cómo entran en parcelas de terreno y cuando se van esas parcelas de terreno quedan casi mejor que estaban, por la regeneración que hacen absolutamente de todo el tejido que había, de toda la vegetación. La verdad es que no tiene nada que ver con lo que ocurría antes. Nosotros confiamos en este proyecto y confiamos porque creemos, y yo creo que he asistido ya a algunas de las ponencias que habéis hecho, que cuando alguien está dispuesto a invertir la financiación que tiene este proyecto, debe ser porque ellos creen en el proyecto. Y por experiencia, y como has dicho, después de muchos años en la Cámara de Comercio, al final, si los empresarios creen en su proyecto, los proyectos suelen terminar bien. ¿Las administraciones para qué estamos? Pues estamos para facilitarles la puesta en marcha de ese proyecto, para lo que nos pidan, para hablar con la Confederación Hidrográfica si es necesario. Yo sé que uno de los hándicaps que tenéis también, que eran lo del tema de los permisos medioambientales, ya están resueltos y solo queda el pequeño o gran bache de la Confederación, que esperemos que se salve lo antes posible. Para esta ciudad es un proyecto ilusionante. Para esta ciudad sería un proyecto, bueno, pues empezar poco a poco, después de terminar la investigación, empezar con la explotación y luego pues mirar con ilusión al futuro y ver qué nos depara. Pero nosotros realmente confiamos mucho en este proyecto porque lo hemos visto, porque los hemos visto trabajar y sobre todo porque en todas las reuniones que hemos tenido con ellos nos han transmitido esa seguridad del que cree en lo que está haciendo. Muy bien. Bueno, pues, y ahora entrando de lleno en ese proyecto, bueno, proyecto no, esa realidad que tú tienes, que es una hemeroteca digital con miles de documentos digitalizados, en donde hay, bueno, algo muy, muy curioso que refleja
la importancia que tuvo esta ciudad, y es que hubo momentos en los que hubo 200 cabeceras, hasta 200 cabeceras de periódicos en la época de mayor esplendor minero. ¿Qué relación tiene esa hemeroteca, qué relación tiene la prensa de Linares con ese pasado minero a través de tal y como puedes observar en tu hemeroteca? Bueno, yo creo que al final todo lo relativo a ese boom minero que hubo y que ha explicado fenomenalmente Pepe y los ponentes de esta mañana, pero sobre todo lo que yo más conozco, que es el siglo XIX y el siglo XX, está recogido en esa hemeroteca. Al final, aquella publicación que hicimos Ramón Soler y yo, que se llamaba Aproximación a la prensa, imprenta y política, desde 1860 más o menos hasta 1940. Eso lo que pretendía era poner encima de la mesa que en ese boom, en aquellos años, hubo casi 200, un poquito más de 200 cabeceras de periódicos, teniendo en cuenta que algunas duraban, como decía Luis Rabaneda hace poco, duraban nada, que muchas de ellas nacían, crecían, morían enseguida y se volvían a crear otra nueva, porque dependía de muchísimos factores. Dependía de factores políticos, muchas veces, porque los distintos partidos políticos tenían sus órganos de difusión. En aquella época, la difusión, la comunicación se hacía sobre todo a través de periódicos. No existía nada de lo que existe hoy día, de redes, etcétera. Entonces, todo era a través de medios de comunicación escritos, de periódicos. Pero es verdad que se puede recoger ahí, se puede ver, cualquier investigador tiene cientos de páginas de periódicos para poder investigar sobre todo lo que ocurrió en esos prácticamente 80 años. Y sobre todo puede investigar sobre minería todo lo que quiera y más. ¿Por qué? Porque se recogían, la mayor parte de ellos, recogían noticias económicas relacionadas con la minería, que era el principal... el principal producto, la principal industria que había en esta ciudad. Yo les voy a poner aquí un momento. Esta página web, que lleva hecha desde el año 2007, más o menos, 2008, recoge cientos y cientos de páginas de periódicos relacionadas con esta ciudad. Hay mucha gente que la conoce, pero todavía hay muchísima más que no la conoce. Y es un elemento de investigación, de información, de curiosidades, que creo que es interesantísimo para todo el mundo. Esta hemeroteca permanece en mi familia, o nosotros la encontramos por casualidad. Y la encontramos por casualidad porque en lo que refería hace un momento Pepe Dueñas sobre el viceconsulado alemán, el viceconsulado alemán estaba en la calle Pontón, esquina con la calle Huarte de San Juan, un edificio rojo que todavía se conserva y que era propiedad de mi familia. Ese edificio era de los Accinos. Los Accinos llegan a esta ciudad a primeros del siglo XIX. No así los Caro. Los Caro llevan aquí desde el año 1600 más o menos. Nosotros tenemos todo el árbol genealógico de los Caro, que empieza en 1614, 1615. Los Acinos llegan a primeros del siglo XIX. Enrique Acino es el vicecónsul de Alemania, tiene muchísimos intereses mineros. Él, como particular, tiene muchísimas explotaciones, algunas muy conocidas, como el Coto San Antonio, como La Esperanza. Y a partir de un incendio que se produce en esa casa, yo ya había nacido, tendría seguramente 8 o 10 años, se produce un incendio en ese consulado y se descubre que en las cámaras de arriba hay muchísimos arcones llenos de periódicos. Le había dado a la familia desde esa época por ir guardándolos, nunca se deshicieron de ellos y nos encontramos cientos y cientos de periódicos. Y entonces yo no tengo ningún mérito. Es mi padre el que decide coger todo eso, ordenarlo, clasificarlo, investigar y hacer la primera clasificación real de la prensa que tiene esta ciudad. Eso, mi padre falleció joven y eso con Ramón Soler aparece un día en mi casa y me dice, oye,
todo eso que tienes ahí, ¿por qué no intentamos ordenarlo? O más que ordenarlo porque está ordenado, ¿por qué no intentamos publicarlo? Y hicimos una publicación en el año 2003, que es el libro al que me refería hace un momento. Una vez que está eso publicado, posteriormente en el año 2007, 2008, yo empiezo a tener problemas de poder darle esa información a los muchos investigadores que me llamaban: quiero verla, quiero investigar, ¿tienes periódicos del año 1898? Oye, me gustaría. Llega un momento en que no tengo tiempo de todo eso y creo firmemente que había que digitalizarlo mediante una subvención de la consejería que entonces se llamaba de innovación, creo que es, no me acuerdo muy bien. Conseguimos digitalizarlo todo, ponerlo en valor, y la página está funcionando desde el año 2008, si no me equivoco. Ahí cualquier usuario, y hago un brevísimo ejemplo. Voy a coger uno de los más conocidos. No carga. ¿Qué tienes? ¿La wifi puesta? ¿O la wifi que se dice hoy día? O lo pongo aquí. Se acabó antes. No te preocupes. Que lo pongo aquí, que me carga. No, si lo digo porque aquí, ya lo sé, no lo vais a ver bien, pero bueno, yo lo pongo aquí. Tú podéis entrar en cualquiera de las 200 y pico cabeceras que hay, os da una información sobre lo que supuso, en qué años se editó, lo que duró, quién lo hizo, quién no lo hizo. Si son prensa política, va a poner perfectamente de qué dependía, qué partido había detrás, etcétera, etcétera. Y luego, si tocamos en el periódico, vais a tener todos los periódicos aquí a vuestra disposición para poder descargarlos, verlos y hacer lo que queráis. Y aquí ya podemos proceder a leer cualquiera de las páginas, los periódicos, etcétera. Vuelvo a insistir, estamos hablando de cientos y cientos de páginas, de periódicos, que nos pueden dar una visión de esta ciudad y de esa época maravillosa. Yo vuelvo a insistir, yo solo he sido alguien que quiso poner en valor esto. No tengo, vuelvo a decir, mérito ninguno. Tuve la suerte de que mi padre hiciera toda esta colección y la clasificara. Tuve la suerte de conocer a Ramón Soler y que me dijera: oye, vamos a poner esto en marcha y vamos a poner esto en valor. Y eso es lo único que he hecho. Pero sí es verdad que luego me ha encantado sumergirme en todo esto, leer mucho, y creo que la historia de esta ciudad, de su desarrollo económico y entender lo que ha ocurrido después, profundizando en esta web, profundizando en toda esta historia, en todos estos datos, podemos, bueno, creo que nos vendría muy bien a todos, y sobre todo a los más jóvenes, para entender lo que ha sido esta ciudad, el potencial que tiene y las posibilidades que tiene. En ello estamos trabajando ahora mismo y yo creo que nos espera un futuro ilusionante. ¿Volverá a haber 200 cabeceras entonces de Linares? No, eso es imposible. Eso es ya imposible no. Porque hoy día la comunicación es de otra manera. Hoy día la prensa escrita, bueno, Sí, está claro. Vemos a lo que estamos asistiendo. La mayor parte de la prensa escrita ya es prensa digital y cada día es más complicado que la prensa escrita. Es lógico, es lógico. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Bueno, pues vamos con el tercero. No sé si puede. Bueno, vamos con el tercero de los contertulios que nos acompañan esta tarde. Es Rafael Parra, que es ingeniero técnico de minas por la Escuela Politécnica de Linares. Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de la Escuela Politécnica de Linares, director de la misma, secretario del Departamento de Geología de la UJA, de la Universidad de Jaén, tutor de numerosos proyectos de fin de carrera,
director de varios títulos propios de la UJA, tesorero del Colegio de Minas y decano, presidente del Colegio de Minas de Linares. Muchísimas gracias, Rafael, por venir. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, bueno, hemos estado hablando ya un poco a colación de lo que han dicho los compañeros. En primer lugar, la minería, y eso seguramente Raúl lo podrá ver o podremos verlo y descubrirlo en su hemeroteca, tuvo un coste social. Tuvo un coste social muy importante y también un coste medioambiental. Ahora estamos hablando del problema de que Confederación Hidrográfica no otorga, digamos, ese permiso, probablemente por temas ambientales. Es decir, la minería tiene otra cara. ¿Cuál va a ser el tributo? Es decir, si ese proyecto se lleva a cabo, ¿cuál puede ser el tributo social? ¿Volverá la silicosis? ¿Habrá que buscar mano de obra también de fuera, como los pakistaníes que vinieron en los últimos años? Y luego también desde el punto de vista medioambiental, esas negativas por parte de Confederación están justificadas. En fin, son varias preguntas. En fin, te animo a que vaya respondiéndolas como mejor quiera. Bueno, empezaremos por la última, el tema Confederación, que yo creo además que ahora mismo es, desde el punto de vista logístico, el más importante para que el proyecto siga adelante. Confederación es muy especial. El tema de los pozos lo llevan de aquella manera, o sea, hay pozos que se piden el permiso para extraer agua y tardan un año y medio en otorgar la concesión. Entonces, por lo que yo sé, por lo poco que yo sé al respecto, la negativa de Confederación se ha basado exclusivamente en un informe, en un trabajo de una profesora de la universidad. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer sencillamente es rebatirla, porque el proyecto no pide extraer agua, que es lo que a Confederación le debe competir. El proyecto lo que quiere es sacar mineral y el agua hay que extraerla para poder llegar al mineral. Entonces, yo estoy seguro que desde el proyecto le dicen a Confederación, ¿dónde quiere usted que yo le ponga el agua? ¿La echo al río Guadiel? ¿Se la doy a los regantes? En definitiva, no es un problema de contaminación de acuíferos, porque además yo estoy casi seguro que el agua que hay en la mina no tiene nada que ver con el acuífero colindante. O sea, que son temas completamente diferentes. Entonces, yo me imagino que al final vencerá la razón y, bueno, esa negativa pues se revertirá. Desde el punto de vista medioambiental, bueno, la minería siempre ha tenido la fama del caballo de Atila, por donde pasa la minería, pues después no crece la hierba. Eso en el pasado puede que fuera una realidad. De todas maneras, el coste medioambiental que nosotros hemos sufrido en el pasado ha sido fundamentalmente visual, porque la gente pasaba y decía, hay que ver qué barbaridad, qué cantidad de escombreras hay aquí, que yo no sé cómo puede vivir esta gente rodeada de eso. Y yo desde pequeño pues la he visto y a mí no me ha hecho ningún impacto visual y de hecho las escombreras prácticamente han desaparecido porque eran un recurso y se ha transformado en una reserva. Para otra cosa, se lo han llevado para hacer carreteras, balastros de ferrocarril. En definitiva, esas escombreras prácticamente no existen en la actualidad. Donde había escombreras, hoy hay plantados olivos. Y bueno, por otro lado, la legislación española desde el punto de vista medioambiental es una de las más rígidas y de las que exige más en toda Europa. Y esa normativa hay que cumplirla. Y si se cumple,
se supone que desde el punto de vista medioambiental no va a haber afección. Muchas veces se habla de restauración y es una palabra que está mal utilizada. Restaurar algo es dejarlo en las mismas condiciones en que estaba y eso nunca se va a poder producir. Entonces, lo que hay que hacer es dejarlo en unas condiciones mejores que las que estaban y eso casi siempre se cumple. Casi siempre se cumple y en las grandes explotaciones así es. Desde el punto de vista social, bueno, yo creo que hay una gran ilusión, porque no es solo el trabajo que se pueda dar en la mina, sino que cada trabajo directo en la mina supone de 4 a 5 empleos indirectos. Y luego, al margen de eso, olvidémonos de la tecnología que se utilizaba cuando Pepe Dueñas estaba trabajando. Eso está afortunadamente más que superado. Ahora hay una máquina, un jumbo, que tú le metes las coordenadas y que te mete 20 o 30 barrenos y el señor que está manejando la máquina a lo mejor está fuera. Y a la hora de sacar el mineral exactamente igual. Como una rampa es una auténtica autovía dentro de una mina, que entran los camiones, maquinaria pesada y bueno, es completamente diferente. Entonces, desde el punto de vista social, sin duda alguna, un enorme beneficio para la ciudad. Ni silicosis ni peritación. Silicosis, si no están, los trabajadores no van a estar en contacto con la perforación y además la silicosis prácticamente desapareció en el momento que el agua se introdujo como un elemento dentro de la perforación. No es lo mismo perforar sin agua, que se produce polvo y se aspira a la sílice, que perforar con agua donde no hay polvo, sino que se produce un lodo que se evacúa como otro producto, un subproducto más de la mina. ¿Qué papel puede suponer el relanzamiento de la minería en Linares, una ciudad que lleva pues décadas en franca depresión económica fundamental? Bueno, Linares, Santana Motor, las minas, en fin, todo lo que ha ido afectando. ¿Y qué papel puede jugar el Colegio de Minas? Bueno, el Colegio de Minas evidentemente siempre va a estar al lado de la minería. Hay que tener en cuenta que los colegios son corporaciones de derecho público que aparecen dentro de la Constitución. Y entonces el Colegio de Minas debe velar porque sus colegiados cumplan un programa deontológico y además que sus proyectos, no siempre así, pasen a través del colegio y el colegio le dé el visto bueno. Y desde luego que eso implicaría que nuestra universidad empezara de nuevo a nutrirse con muchas más vocaciones, porque la minería, como he comentado hace un momento, está muy mal vista. Y cuando una persona le dice a su padre que va a estudiar minas, tú estás loco. Entre otras cosas porque las minas se están cerrando. Y eso no es así. Si nos fijamos aquí en esta sala en la que estamos, ¿qué nos rodea? Minería. Esas piedras que están formando parte de los muros, minería. El yeso que hay en el techo, minería. Los rieles que sustentan las luces, minería. Lo único que no es minería son las contrapuertas de las ventanas. El resto, para cortarlas hace falta minería. Efectivamente. Y Pepe Dueñas tiene un dicho, que todo lo que no nace de la tierra es minería. Soy un artículo canadiense. Sí. Eso lo repartíamos la ruta, por eso todo lo que no se siembra se ha traído de mina. Pero para sembrar hace falta minería. Efectivamente, pero sacamos el móvil y el móvil que es minería. Las gafas que llevas puestas, Pepe, minería. La tapicería de la silla, minería. Y eso, desgraciadamente, no lo sabe la gente. La sociedad solo percibe las malas noticias o las noticias
en plan negativo y hay que ser positivistas porque es así, Sin minería no hay posibilidad de seguir avanzando, de seguir mejorando la industria, de seguir mejorando la vida de los ciudadanos. Bueno, y esa es la auténtica realidad. Respecto a la posibilidad de trabajo, pues el trabajo ahora no es un trabajo físico como el de antes. Ahí se precisa gente que esté preparada de otra manera, tecnológicamente. Entonces, eso no va a ser ningún problema, seguro. Y es más, yo estoy seguro que en ese caso la propia universidad, los planes de estudio se pueden modificar en función de las necesidades que tengan las empresas de los alrededores. En Huelva, pues prácticamente prácticamente el 100% que salen de la escuela, ¿dónde trabajan? En Ensetsa. En Matsa, Sí, en sí. Cobre las Cruces. Sí, cualquier... Tinto, Claro, tiene un montón de posibilidades. Y luego, además, el campo de los ingenieros técnicos de minas no es solo la minería. Hay campos nuevos, pues como pueden ser la geotermia, que prácticamente va a ser en el futuro pues una de las fuentes de energía que se va. Y ahí hay que decir cosas, es decir, el colegio plantea no solo la protección del colegiado, que el colegiado cumpla, sino que trata, en definitiva, de que se forme en esas nuevas tecnologías para que el abanico de posibilidades sea mucho mayor y los nichos de trabajo pues sean mucho más amplios. Ahora ya la pregunta que voy a hacer, bueno, ya puede responderme cualquiera de los tres. Vivimos en la sociedad de la inmediatez. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser al momento, y esto es un proyecto lento. Esto es un proyecto a largo plazo, en el que además se necesitará inversores, y el inversor español no se caracteriza precisamente por ir a lo lento, a los proyectos a largo plazo. ¿Volverán los inversores extranjeros? ¿Tendremos que echar mano otra vez, como en el siglo XIX, de británicos, de franceses? ¿El capital se marchará de Linares? Bueno, creo que voy a empezar yo un poco cómo funciona hoy en día estas cosas, ¿no? Vamos a ver, hoy en día, efectivamente, la minería y más los proyectos mineros son lentos. Además, todos los trámites administrativos que hay que superar hoy en día son ingentes y llevan pues mucho tiempo. O sea, lo normal es que un proyecto minero, desde que se inicia la exploración hasta que arranca una mina, pues puede llevar fácil más de 10 años, ¿no? 10 años siendo optimista, vamos a decir, ¿no? Esto, claro, al empresario español no está acostumbrado a dilatar tanto una inversión, y más cuando es nada más que poner dinero y todavía no ver ni un duro hasta que no cae, claro, el primer chinato de mineral, ¿no? Entonces, eso no es difícil aquí, la verdad, conseguir un financiero para lo que es en sí un desarrollo minero completo, ¿no? Si, por ejemplo, en nuestro caso con Insersa, pues están financiando lo que es la exploración, pero hay que dar los siguientes pasos, hay que conseguir más dinero. Entonces, ahora mismo esas financiaciones se obtienen sobre todo de capital riesgo, ¿no? De inversores de capital riesgo. Estos hoy en día, los que se dedican a temas mineros, están enfocados en dos bolsas internacionales, ¿no? Que es la bolsa de Toronto y la bolsa de Sydney. Entonces, digamos, son los sitios habituales donde se va a buscar dinero para el desarrollo de los proyectos mineros, ¿no? Por eso muchas empresas dicen, empresas australianas, empresas canadienses, están haciendo con el mundo y tal. No, o sea, lo que pasa es que las sedes están allí porque es donde está la capitalización. Pero luego el dinero que se está invirtiendo, pues puede ser incluso a lo mejor de tu caja de ahorros, ¿sabes? Que tienes metido dinero, una parte, en esos fondos de inversión riesgo, y entonces
ese gestor de ese fondo mete en esta empresa dada de alta cotizada en el ASX de Sydney, ¿no? Entonces, bueno, por eso quiere decir que hoy en día, sí, pues es muy probable que aquí también venga capital extranjero de este estilo, ¿no? Nosotros, precisamente, lo que tenemos que hacer ahora es, cuando consigamos la rampa de investigación, aseguremos los recursos, entonces eso sí es ya una excelente tarjeta de presentación para conseguir la financiación para el desarrollo del proyecto, ¿no? Estos proyectos es una inversión fuerte en desarrollo de infraestructura, desarrollo de equipamiento y planta de tratamiento de mineral, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente Gonzalo, que está por allí atrás, tiene en base a toda la información, ensayos que estamos haciendo para saber exactamente los rendimientos que tenemos, cómo tienen que ser, con eso hacer un proyecto, los costes de ese proyecto. Eso es el estudio de viabilidad. Entonces, con ese estudio de viabilidad hecho, como digo, es el momento de ir a captar capital. Necesitamos, señores, este dinero para desarrollar esta mina que va a generar este cash flow, este NPV, tal, y en tantos años este nivel de beneficios. Entonces, con ello, pues, bueno, ya hay distintas maneras, yo ya me pierdo un poco de financiarlo, bien lo que son propiamente los fondos con un gestor, bien saliendo a bolsa, captando capital mediante acciones, o sea, ya son distintas maneras, pero es muy probable que aquí pues venga, bueno, y ojalá también venga capital español. De momento, todo el capital que estamos metiendo aquí es español, somos nosotros e Insersa, es 100% español. Pero bueno, evidentemente va a llegar un momento en que vamos a necesitar que entre capital seguramente de fuera. En España hay, vamos a decir, 3 grandes empresas mineras, pero las 3 se dedican solo a minerales industriales, no se dedican a minerales metálicos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá alguna de ellas algún día decida también entrar en minería metálica. Y, bueno, pues nosotros estamos aquí, bueno, igual que cualquiera que quiera poner un poquito de dinero, nosotros estamos abiertos. El momento, ¿no? Bueno, todavía no es el momento, vamos a asegurarnos bien de todo para salir a la No, yo no creo que esto tenga que ser una de nuestras preocupaciones. Hoy día la gente se asombraría de quiénes son los propietarios de empresas con las que estamos trabajando continuamente y que parece que son de andar por casa y que son el del vecino de al lado. Yo pondría ejemplos, no me voy a dedicar a decir de quién son, ¿vale? Pero ¿de quién es la empresa que recoge la basura por las noches? Todo el mundo diría, de Resurja. ¿Y Resurja de quién es? De la Diputación. Bueno, ¿es de la Diputación o no? Es de una empresa mixta donde hay un socio privado con la Diputación, y ese socio privado, pues hubo un momento que fue una empresa del grupo de Florentino Pérez. ¿De quién es ahora? De un fondo. ¿Y la de agua de aquí de Linares, cuando abrimos el grifo y sale el agua, de quién es? Pues del ayuntamiento y de una empresa privada, 50-50. Y esa empresa privada, pues es de una empresa que al mismo tiempo pertenece a otra empresa que, si miramos, pues será seguramente de otro fondo que cotiza en donde sea. Y efectivamente, la caja rural, esa a la que vamos, pues estará invirtiendo, diversificando su cartera y diciendo, pues yo invierto aquí. Es que la empresa que cambió las luminarias de toda esta ciudad, un contrato de casi 6 millones de euros que se adjudicó de esta ciudad, ¿de quién es esa empresa? Pues esa es SICE, la que está ahí en Santana, ¿sí? SICE, la que está ahí en Santana. ¿Y de quién es SICE? Y empiezas a mirar de quién es SICE y terminas por encontrarte otra vez otro fondo de esos que no sabemos ni dónde está radicado. Pero es que esto es lo que tenemos hoy día. Hoy día no es como antes, que venía la familia Sowitz, que venía la familia. Decía, yo voy a invertir en Linares, en la producción de mineral, y era una familia lo que venía aquí con su... No, hoy día lo que llega es pues una financiación que no sabemos, es que a lo mejor está en tus manos, parte de esa porque tú, la globalización. sí, porque tú has invertido, porque tú dices, oye, pues mira, yo, y resulta que estás invirtiendo en esa que luego está, es propietaria de.
Creo que no ese es el problema ni de Linares ni del territorio en este momento, porque hoy día todo funciona como funciona. Es decir, que las empresas pertenecen cada vez más a esos fondos, las participaciones industriales, lo digo muchas veces en la tele, la participación industrial del Santander, la participación industrial del BBVA, ¿qué son? Pues parte de la diversificación de esas entidades financieras en determinados proyectos que luego pues no tienen la propiedad absoluta, pero sí tienen una parte importante porque han creído que era rentable y con eso juegan con nuestro dinero y crecen, etcétera. Entonces no creo que hoy día sea el mayor problema el saber si va a venir capital extranjero o capital nacional. Si viene capital, bienvenido sea. ¿Dónde ves entonces el principal problema de todo esto? ¿Dónde radica? El principal problema de esto yo es que no creo que sea un problema, creo simplemente que si ellos presentan un proyecto después de una investigación, acaba de decir Fernando hablando de Gonzalo, al final tú vas a presentar un proyecto para captar fondos. Tú no sabes dónde vienen los fondos. Tú simplemente lo que quieres es que haya fondos para poner en marcha ese proyecto porque los has convencido de que es un proyecto rentable. Es decir, después del proceso de investigación vienen los números. Es decir, oye, hay una posibilidad extractiva de X toneladas al precio que está, esto va a tener un rendimiento de un 8%. ¿Es suficiente? Pues si es suficiente, la gente invertirá. Que no es suficiente porque tenemos que tener un rendimiento del 11%, que es lo que está demandando el mercado en este momento. Veremos a ver lo que ocurre. Pero es que esa es la realidad de cuando un proyecto que se pone en manos de búsqueda de financiación tiene o no tiene. Yo podría seguir preguntando muchísimas cosas, pero creo que es el momento ya de que el alumnado, el público que está aquí, pues se anime y le pregunte, bueno, pues a estas tres personas que realmente conocen el tema e incluso, bueno, hay algunos de los que tú has nombrado también, yo creo que podemos intercambiar alguna postura, alguna reflexión. Así que, por favor, si alguien se quiere preguntar algo. La primera pregunta siempre cuesta, pero a partir de ahí... Como Gonzalo, tú puntualizas, que puntualices algo por ahí. Pues mira, pero un poco de hielo. Sí, lo tenemos rodeados. Pues lo que estamos comentando del tema de la financiación extranjera, sí que es verdad que siempre hay cierto, vamos a decir, no sé si se llama nacionalismo o patriotismo, lo que sea, de que hay una gente que viene aquí y gana un dinero y se lo lleva fuera. Pero yo quiero hacer una reflexión. Cuando decimos que una empresa, después de impuestos, gana un 10%, que son 100 millones, esta gente se forra con 100 millones en un año. Y esos 100 millones a lo mejor, es verdad, se van a París, a Londres, a Australia, donde sea. Pero recordemos que es un beneficio de los impuestos del 10%. Con lo cual, si ganan 100 millones, es que tienen que gastar 1.000 millones. ¿Y dónde está ese dinero que se ha gastado? O sea, ha gastado 1.000 millones y ha ganado o ha cobrado 1.100 millones. ¿Dónde están esos 1.000 millones? Pues esos 1.000 millones se han gastado en el terreno. Se han gastado en salarios, en compras, en contratistas, en impuestos del Estado. Con lo cual, y ahí ya empieza a ver, a ese dinero empieza a crear riqueza en la zona. Algunos de esos contratistas también a lo mejor son de dueños extranjeros y tienen su beneficio. Pero también generan sus impuestos, pagan sus nóminas y compran las empresas locales, regionales, nacionales. Entonces tenemos que pensar un poco en ese aspecto. Que cuando viene un inversor extranjero, realmente va a crear una riqueza. Que si el empresario fuera nacional, bien solo, pues es mucho mejor. Porque luego ese empresario podría coger ese dinero y reinvertirlo en la zona. Pero no, creo que tenemos que pensar un poco también cuál es el problema. Por eso no es raro que muchos países, muchas administraciones locales busquen inversores fuera. Porque si solo tuviéramos que confiar en el empresario local, el empresario que es algo de aquí, de Linares, o de Jaén, o de Andalucía, estaríamos perdiendo muchas oportunidades de crear más. Es un poco la reflexión. Por eso es una oportunidad. ¿Alguna pregunta, reflexión más? Yo quería preguntarle una cosa a Pepe. El proyecto
os lo voy a enseñar, que tenemos de digitalización de todo el sector minero, ¿crees que podrá ser una realidad o vamos a necesitar mucha financiación para ponerlo en marcha? Este es un proyecto que se hizo a través de la mina, de la incubadora de empresas de la Cámara de Comercio, con la colaboración del Centro Tecnológico, con la colaboración de Proyecto Arrayanes, y que va a financiar la Caja Rural. Y lo que pretende es la digitalización de todo el distrito minero. Hemos empezado, esto es Pozo Ancho, si no me equivoco, ¿no? Que nos permite ir viendo en 3D absolutamente cualquier pozo de los que vamos a cometer. ¿Tú crees que esto tiene posibilidades de explotación turística? El proyecto, como turísticamente quizás no, lo que sí da es una imagen, lo que sí da una imagen del territorio y del elemento del patrimonio. Pero también esa información también mueve vacío, mueve lo contrario. Mueve lo que se ve en el interior. Es que lo del dedito todavía no se me da bien. Ahora. Pero que se ve por abajo. Gira, levántalo hacia arriba. Ya. Es que me quiero quitar esto de aquí. Cierra eso, sí. Ahora. Ahora está boca abajo. Ese proyecto nos permite dos cuestiones. Una, ver la realidad del terreno desde el punto de vista del patrimonio, incluso de la recuperación de ese patrimonio virtual que ha desaparecido, de elementos que serían interesantes, pero tiene otra cualidad quizás más importante que esa, y es que nos permite también, por la información gráfica que tenemos del subsuelo, determinar cómo eran las galerías por debajo y hacer una visión también espacial en los lugares donde se puede producir un determinado hundimiento como el que de la tortilla y analizar esa morfología del terreno y las posibilidades que podrían darse de futuro hundimiento. Es decir, es un proyecto no solamente turístico que tú puedas hacer una recuperación ambiental, sino que también tiene una parte de servicio a la sociedad como elemento de localizar zonas que son peligrosas y se puede señalizar en el camino. Tiene muchas variantes, ¿no? Tiene muchas variantes. La verdad que el terreno, nosotros en mayo estábamos en Polonia en un seminario que nos invitaron a la mina de Bieliska y el último día de la sesión nos llevaron nos hicieron una ponencia en uno de los ayuntamientos y era curiosísimo. Es decir, por necesidad Polonia necesitaba un espacio, una fábrica, de derruir la fábrica. Pero había elementos del patrimonio que sí, al derruir, desaparecían, ¿no? Y entonces llegaron lo que he hecho antes. Llegaron un equipo a hacer un escaneado totalmente de los elementos de la maquinaria y antes de eliminarla ya la estaban digitalizando. Y la pudimos ver, las maquinarias, todo lo que se iba a desaparecer. Es una función extraordinaria. Es decir, que hay elementos muchas veces que el patrimonio no se puede conservar todo. Alguna parte se tiene que unir, se puede, en este caso, hay que eliminarlo, ¿no? Esta perspectiva nos da estas posibilidades. En la investigación, el turismo donde yo quizás no lo vea, porque, hombre, sí, desde un punto de vista, si tú le haces una ruta turística al que quiere visitar, le das exactamente su realidad virtual, se pone delante de ese elemento y no solamente en un vídeo le está contando la historia como hacemos ahora mismo no sé cómo se llaman los que antiguamente que te colocaba aquí, te daban a ese. Con el pinganillo, sí. No, es decir, se contratan aquí, tú vas por el patrimonio y ves un punto, le dices y te cuenta la historia. Te dice la historia, pero en ese momento aparece lo que estamos viendo ahí. Ese pozo es el pozo San Judas, ¿no? Y entonces nos estamos retrocediendo a los inicios de la revolución industrial.
hemos puesto una foto de cómo era ese pozo. Y se veía incluso hasta un hombre allí puesto. Entonces, tú recomponer ese edificio y dar tu vuelta, estás metiéndote en la historia. Desde ese punto de vista, muy bonito. El coste, no lo sé, pero el tiempo llevará, ¿no? El coste de esto, bueno, yo no creo que sea tan costoso. Porque hoy día se hace todo con drones y con fotogrametría. Yo creo que con quien estábamos antes y nos decía que estaban acostumbrados a hacerlo y no, yo no creo que sea tan José costoso. Miguel Delgado, lo hemos José Miguel, comentado José Miguel. en la comida. Sí. Ese es el tema. La verdad que es un proyecto realmente interesante. Bueno, y la verdad que es un filón lo del patrimonio industrial también, otro filón, no tan grande como el proyecto tan interesante que estamos hablando, pero también hay una posibilidad de desarrollo turístico o cultural, ¿no? En cuanto a esto, que mañana además vamos a poderlo disfrutar. Sí. Hay un patrimonio que no vamos a conocer nunca. Sí. El patrimonio subterráneo. Ese es el verdadero patrimonio. Si Fernando pone en activo la mina, pues tendría que brindar una oportunidad. Y ya, Hombre, eso sabes que está hecho. ya lo sé que lo hablamos del principio, pero yo quería hacer, recuerden que aquí ahora viene. Es decir, fijaros si ellos hacen ahora mismo la mapa de acceso y llegan ahora mismo al nivel de décima planta en el pobre. Ellos van a trabajar con los sitios, pero hay perfectamente en la galería, por el sistema de explotación que había en ese momento, hay galerías paralelas y podemos ir a recorrer kilómetros enteros dentro de la mina sin alterar, en este caso, a la actividad empresarial y trasladarnos, por ejemplo, desde donde vaya a empezar, irnos hasta Matacabra, a través de la premisa que hay de 700 metros en novena planta, podemos llegar, que tiene unas posibilidades terribles, ¿no? Y por lo cual ya no solamente se colabora con en este caso por el mantenimiento del patrimonio, sino que encima por ese aporta valor que sería disfrutar a los ciudadanos de algo que sería impensable. Sí, y yo estoy convencido que también podría tener esta rentabilidad para esa rentabilidad la tiene Fernando, seguro. Además, mira, ¿cuánto había en Bielizca cuando vivimos en mayo? 2 millones de visitantes. Bueno, Bielizca de todas formas es bestial. Bueno, pero es que hay una mina de carbón al lado de Bielizca que la han hecho a 70 kilómetros. Que nosotros fuimos hace unos años y no pudimos pasar, porque la estaban arreglando, y 1,5 millones el primer año que lo han abierto. Es fantástico. Es decir, pero claro, esa posibilidad la tiene y hay mucho dinero. Entonces, eso es el otro aporte que plantean. Por cierto, tú no lo sabes, que nosotros en Polonia, en la presentación que hicimos, al final acabamos con esta propuesta que estamos hablando, que ya nosotros debemos hablar, de que el compromiso de esta empresa en la que luego al final pudiéramos hacer en la zona visitable el patrimonio de ese territorio. En esa mina hay 40 kilómetros de galería. Se han excavado 2.250.000 metros cúbicos. En lo que hay traviesas de 900 metros completos que van de los finales de Matacabra al Cobre. Desde Matacabra podemos irnos hasta el pozo de Igualdad, pasando por los pesebres de donde estaban los animales cuando había animales dentro de la mina. Pero estaban los pesebres puestos allí. Es un recorrido precioso, esas plazadas de bombas. Eso se te está pagando dinero en Asturias para bajar una mina. Sí, no, por supuesto. Yo estoy convencido que un valor añadido totalmente. Sí, no, además, bueno, lo tenemos con lo de Pulpí, lo que hace falta es una buena gestión, ¿sabes? Eso es un ejemplo de buena gestión, de bien hacer y tal, y es un éxito, ¿no? Cuando se prepara bien y se gestiona bien, sobre todo, es indudablemente un éxito, ¿no? No sé si al director facultativo del proyecto le haría muchas gracias, ¿sabes? Pero... Nosotros en Inglaterra fuimos a ver el Iron Bridge, el puente de hierro que se hizo, y era una mina de betón, y la mina de betón, no pusieron la mina de betón, pasamos allí en la mina de betón, 12 libras, 12,50 compraron por cada uno, y la mina era de aquí al fondo, se está estaba la puerta, y un milillo de betón que salía, y ya no había más, 12 libras. Y decía, pero bueno, ¿qué hemos hecho nosotros con lo que tenemos allí en nuestra tierra? Son cosas que se aprenden. Pero esta sería un valor añadido. No, sin duda, no, yo estoy convencido que es totalmente compatible y es más, que puede dar dinero. Sí. Por lo menos que no cueste. Y ya te digo, yo pienso que sí, echando números, puede tener hasta rendimiento económico. Sí. Fernando,
Por supuesto que ya la máquina de la mina esté funcionando y se cambia el mineral. Ese mineral, una vez fuera, lo procesamos aquí o lo transportamos. Bueno, ahora mismo no, Eso ahora mismo no hay donde procesarlo aquí. Bueno, eso, digamos, sería un valor añadido de manufactura, ¿no? Pero marcha, hay que saber ya lo que hay que hacer con ese mineral, ¿no? sí, sí, no, por supuesto, pero O lo, ya, bueno, ¿cómo lo transportamos? ¿No? ¿En qué medio? claro, no, eso es un coste, pero hay que decir que una de las virtudes del mineral de aquí es su buena calidad, ¿no? O sea, es un mineral sencillo de concentrar, conseguir muy alta ley en el concentrado y muy limpio de impurezas. Es una galena muy limpia, ¿no? Dentro de esa limpieza tiene la desventaja que tiene poca plata, pero bueno, tiene la suficiente para que un fundidor te la pague, ¿no? Pero muchos penalizantes, que son un problema, en otros concentrados, incluso están produciendo hoy en día aquí en España, concentrados de plomo, se están produciendo en la faja pirítica, en las minas en Matsa, bueno, Matsa es el que produce sobre todo, porque de momento, a lo mejor en el nuevo proyecto de Cobre Las Cruces se va a producir también, pero bueno, es Matsa sobre todo el que produce ahora mismo concentrado de plomo. Pues el concentrado de plomo es de muy mala calidad. Entonces, ellos lo están vendiendo ahora mismo a un trader que es Trafigura, que tiene en el puerto de Huelva un sitio de mezcla de concentrados, porque eso, como está todo globalizado, Matsa vende a Trafigura aparte, porque otra parte no la vende a Trafigura, la vende a otro sitio, pero parte a Trafigura. Trafigura ahí en Huelva trae minerales de, pues yo qué sé, de Turquía, donde sea, como es al puerto, llega allí, mezcla y ellos lo venden exactamente a las cualidades que le está pidiendo un fundidor determinado, ¿no? Bueno, en nuestro caso, al ser un mineral de tan buena calidad, por ejemplo, Trafigura seguramente, para mezclar con los minerales que compra a Matsa, pues nos los quitaría de las manos, estoy seguro, porque precisamente es la manera de mejorar ese mineral de Matsa, ¿no? Y Matsa produce muchas toneladas, seguramente en concentrado más que seríamos nosotros capaces de producir. Pero mezclándolo con el mineral de aquí, obtendría un producto de mucho más valor para luego vender a un fundidor, ¿no? Por supuesto. La pureza de... Sí. Ese es el hándicap de ellos. Sí, sí, sí. O sea, vamos, no creo que hubiera, de momento no tenemos nosotros hablado nada con nadie, ¿no? Pero vamos, estoy convencido que es mineral de aquí, nos lo quitarían de las manos en muchos sitios. En nuestra época de trabajo en Cruz, cuando la fundición cerró de aquí de la Costa Mía, había que mandarle el mineral a Cartagena. Pero Cartagena también lo cerraron. Y nosotros seguimos produciendo. Y entonces lo que se hacía que se llevaba, en este caso se llevaba a Sevilla. En Sevilla había un muelle en el puerto que estaba contratado por la empresa y había entonces una empresa que era Manrich, que eran unos judíos que se dedicaban a la comercialización de minerales y ellos eran los que se lo llevaban, ¿no? Que por cierto, uno de los ricos estaba casado con una nieta de la pasionaria, ¿no? Eso sí. Es decir, que esa densidad la tienes tú al final, tu producto. Lo estás vendiendo, y esto lo otro para lo que tú le estás diciendo. Yo me refiero a mí, por ejemplo, donde están los puntos de sondeo que se han hecho, ¿no? De ese sitio habría que hacer una carretera casi o una vía férrea o algo, ¿no? Para sacar ese mineral de ahí o vamos a sacar. Bueno, ¿Nos matamos? sí, bueno, eso. Vamos a ver, el mineral saldría desde la planta, donde se instalara la planta, ¿no? Porque, o sea, una cosa es el transporte primero interior dentro de mina, luego de bocamina a la planta. Y luego, eso digamos es el todo uno, lo que sacas, pones en la planta. Y la planta ya saca el concentrado, que es lo que se vende. Entonces, desde la planta, donde estuviera desde ahí, saldría por camión, sería lo más lógico. Bueno, ya depende. Esa planta habría que acercarla a un medio de comunicación rápido. O a la mina. O a la mina, muchas veces, porque claro, transportar un producto que vale mucho, pues tú te puedes pagar a que esté más lejos. El todo uno vale menos, ¿no? Porque hay que sacarlo de la mina y llevarlo a la planta. Por eso lo hacían a bocamina, Sí. prácticamente.
ir muy lejos de eso, entonces dice que para remover y tal, pero ¿qué hacemos? Lo que pasa también, bueno, como digo, estamos en esta fase de investigación. Ojalá el permiso ofrezca más sitios con mineral. De hecho, tenemos algún sitio con muy buenas perspectivas. O sea, una vez que tuviéramos esto, sería, a lo mejor, interesaría una planta más centralizada, ¿no? Y es más, muchas veces también lo que se hace, ahora hay tecnología para generar preconcentrados, que se hace. Entonces, a bocamina poner un preconcentrador de estos. De hecho, estamos haciendo unos ensayos de una tecnología muy nueva que es el outsorting, que funciona muy bien, y eso nos descartaría un porcentaje muy elevado del estéril que se puede quedar en la bocamina para reintroducirlo, para rellenos y demás. Hombre, tanto como puro no, pero sí a lo mejor, si estás sacando un mineral del 7%, a lo mejor te lo lleva ya un 20 y tantos %. Entonces, claro, para llegar a eso estás quitando mucha porquería que no tienes que transportar a la planta. Ya la llevas a la planta y la planta ya lo termina de concentrar. Nada. ¿Más preguntas? ¿Alguna intervención más? Sí, por ahí. ¿Qué acuífero es el que supuestamente está afectado? Bueno, para Confederación llama lo que el acuífero Guarromán, Bailén, Linares. Entonces, es lo que es la fosa de Bailén, si os hacéis cuenta, esa zona más o menos llana, ¿no? Pero ellos meten, lo tiran con tiralíneas y meten pues cachos de lo que es aquí el Horst de Linares, del Rumblar, de tal. Hacen ahí una mezcla que no tiene sentido geológico, ¿no? Pero ellos, como realmente desconocen cómo es ese acuífero, ellos saben que en la zona esta de Bailén hay muchos pozos, muchos sondeos y que se está quedando secos, pues consideran, lo meten todo dentro del mismo cajón, ¿no? Entonces, nosotros realmente donde estamos es en el Horst de Linares, ¿no? Y es más, no sé si un poco conocéis la geología, hay una gran falla que es la que hunde lo que es la fosa de Bailén, ¿no? Entonces, esta falla actúa como de barrera impermeable y son como dos mundos. O sea, tenemos lo que es el Horst de Linares hacia acá, ¿no? Y lo que es la fosa de Bailén hacia allá. Debajo de la fosa de Bailén sí hay el territorio que hay en este lado, pero está por debajo. Y está separado por una barrera impermeable de arcillas tremenda, ¿no? Pero Confederación, como no lo conoce bien, pues ellos meten todo dentro del mismo saco. Y entonces dicen que nosotros afectamos a todo el acuífero, cuando sería en esta parte de aquí que no tiene nada que ver con lo de la fosa de Bailén. Pero de eso hay que convencer a Confederación, ¿sabes? Ahí estamos, ¿sabes? Además, Pepe, cuando vosotros estabais bombeando, no había ninguna afección en el acuífero. No, y de hecho, fíjate lo que ha comentado Pepe, lo nuevo que encontró Adaro fue pasando la falla de Guarromán, ¿sabes? Pero debajo de esa gran barrera impermeable que yo te digo, ¿sabes? Entonces, cuando pasó en la falla de Guarromán, no se incrementó en absoluto el flujo de agua a la mina. Claro. Vamos, no se notó absolutamente nada. ¿Por qué? Por eso, porque el acuífero en sí está aislado por debajo por ese gran nivel de arcillas rojas que hay, que lo sellan, ¿no? Y de hecho lo que hacen hoy en día los agricultores que tienen casi todos bombeo para riego del olivar. Claro, como se han ido quedando secos los sondeos del acuífero Mioceno, que es el de arriba, pues profundizan los sondeos. Y cuando atraviesan el Triásico es cuando llegan a las pizarras y entonces a veces encuentran agua. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo la mayor parte de los que están profundizados están sacando agua no del acuífero Mioceno, sino del acuífero de abajo, de las pizarras, ¿sabes? La diferencia de uno y otro, pues que el acuífero Mioceno es como, digamos, una tabla de arena y tal, que es muy permeable. Entonces, pues prácticamente tiene los mismos horizontes, con un poquito de inclinación, desde la Carolina que empieza hasta Bailén, que llega al río Guadalquivir, Espelúi y tal, que ya la influencia es la del río Guadalquivir, ¿no? Pues es una tabla de agua horizontal y con toda la anchura esa, pero es muy grande. Los otros acuíferos que tenemos aquí en el Horst de Linares, el que está por debajo de esto, es un acuífero en rocas impermeables de fisuración. Son fracturas que están llenas de agua, ¿no? Entonces,
Es de recarga, Se exactamente. recargaba porque el río Guadiel, digo, el Guadalista, ¿no? Que pasaba por allí con No, el Guadiel. Cuando pasa, el filo falla y el cobre es un filo falla. Y justo allí Se carga. Sí. De hecho, nosotros cuando lo pusimos debajo, avanzando en la planta de Cerro Hueco, cuando se hizo la pronunciación y continuaba la galería, había una zona de arenazo que subía mucho y bueno, aquello Daba agua a manta. era mucha agua. Igual pasó con la traviesa hacia democracia. La democracia estaba, pues, tuvimos que sellarla porque aquello entraba agua, pero por las fracturaciones que tenía que el granito, pero por aporte de arroyos, de ríos, no por otra cuestión. La diferencia de uno y otro, porque en ese acuífero que es una tabla, digamos, el que saca de aquí también está afectando al que saca de allí, ¿no? Porque baja todo a la vez. El que es de fracturación, o sea, solo afecta a las fracturas que estén conectadas, ¿no? Y de hecho ocurre que, por ejemplo, en lo que era el cobre y tal, que hay varios puntos que hacen extracción, el nivel de agua es uniforme en todos los pozos de las minas que están conectados entre sí, pero no es el mismo, por ejemplo, que los que tienen en la mina de Siles ni los que tienen en la mina de San Juan Esmeralda, que no tienen comunicación. O sea, están a distintos niveles. Por eso, porque unos sacan mucho, están sacando ahí en el cobre, y otros sacan poco, que son los otros, ¿no? Entonces, es la prueba de que no hay interconexión entre ellos, ¿no? Pero bueno. El acuífero es anecdótico de la mina, y a lo mejor era el acuífero. Ya, no, la negativa, la denegación es porque, según ellos, afectamos al acuífero Bailén, Guarromán, Linares y está en muy malas condiciones. Esa ha sido su justificación. Si en vez de hacer la rampa donde vaya a hacer por ejemplo, al lado de la Capilla de Aro, ¿qué pasaría? Bueno, ahí todavía estás en la raya de dentro. Pero 100 metros más para arriba ya está fuera, según ellos, ¿sabes? O sea, algo tan absurdo como eso. Sí, bueno, de hecho, ya te digo, lo que son las instalaciones antiguas de Daro ahí en el cerrillo ese de Siles, ¿sabes? Eso está dentro de la zona afectada, según ellos. Si tú lo haces en la ladera de enfrente, ¿sabes? Ya está fuera. Es tan absurdo como eso, ¿eh? Pero hay que demostrárselo a la Confederación y no es fácil, ¿sabes? Tenemos ideas y sobre ello estamos trabajando y, bueno, a ver si somos capaces de convencer, ¿sabes? ¿Más preguntas? ¿Ninguna más? Bueno, pues entonces, nada, muchísimas gracias por vuestra participación y muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hoy hemos terminado la sesión académica y creo que ha sido realmente interesante. Así que creo que hemos aprendido mucho, al menos yo, sobre todo lo que es la minería, el pasado, el presente y en este caso, pues ese futuro tan esperanzador. Mañana nos vemos en el Corte Inglés a las 8:30 y de allí nos trasladaremos para ese taller de observación de ese otro filón económico que podría ser el patrimonio histórico minero y contaremos con la colaboración de Francisco Molina y Antonio Ángel Pérez Sánchez. Así que muchísimas gracias por su atención y hasta mañana.